probabilidad muy baja o improbable cuando ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha dado nunca en el pasado, pero es concebible. Ahí vamos a tener una probabilidad muy baja, ¿sí? Probabilidad baja, fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda. A ese valor o a ese criterio le vamos a dar el valor de 3. ¿Sí? Moderado, defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual. Probablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente o del sistema. A eso le vamos a dar el valor de 6. Probabilidad alta. El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos similares o previos procesos que ha fallado. Y una probabilidad muy alta si es que el fallo es casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá frecuentemente. A eso le damos el valor de 10. Aquí estamos hablando de la probabilidad. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, todos? ¿Sí? Probabilidad. Vamos a hablar ahora de la gravedad. Y aquí le vamos a dar la gravedad muy baja. El tipo de fallo originaría una pérdida desde 0 soles hasta 50 soles. A eso le damos el valor de 1. Probabilidad baja, entre 2 y 3. Le damos 2 si el fallo origina una pérdida desde 51 soles hasta 150 soles. Y le damos 3 si la pérdida va desde 151 soles hasta 300 soles. ¿Sí? O sea, la gravedad lo vamos a medir en el impacto del costo. ¿Sí? Dentro del costo. Y ahí vamos a tener todos esos criterios. ¿Sí? Para los que están copiando, a ver, les voy a bajar un poquitín más. Hasta ahí. Por ejemplo, será una gravedad muy alta si el tipo de fallo originaría una pérdida mayor a 8001 soles. ¿Sí? Ahora, ojo, acá puede estar asociado a imagen o no. ¿Sí? ¿Qué pasaría si en un contenedor que se exporta encuentran droga? ¿Cierto o no? ¿Qué pasaría para la empresa? ¿Terrible o no? ¿Ya ven? ¿Qué pasaría si al siguiente día está toda la prensa y tú eres el gerente de operaciones? Y el periodista viene y te dice, ¿sabe qué, señor Juan Pérez? Según las investigaciones, las conclusiones dicen que usted es uno de los cabecillas del cártel de Tijuana, existente en el Perú. ¿Qué nos puede decir al respecto? Parece risible, pero ¿pasa eso o no? Pasa. ¿Qué hacemos? ¿Es imagen o no? Ahora, ¿cómo recuperan ustedes esa imagen ante los clientes? Miren. Y la detectabilidad. Ahí tienen.
la detectabilidad muy alta. La pérdida es obvia, resulta muy probable que sea detectado por los controles existentes. ¿Sí? A eso le damos el valor de 1, por eso es que decimos que es inversamente, la detectabilidad es inversamente proporcional a la probabilidad y a la gravedad. ¿Sí? Alta, le damos el valor de 3 y dice la pérdida, aunque es obvia y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posteriori. Mediana, valor de 6, la pérdida es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios del proceso. ¿Qué pasa si dentro de su sistema productivo se les pasa un espárrago en conserva con una tuerca? Y esa conserva llega al cliente. ¿Qué pasa con todo ese lote? ¿Cierto? Y eso es un costo, ¿no? Y se te genera un reclamo del cliente. ¿Qué pasaría si hay una alerta de recojo de todo tu producción? O lo que ha pasado en algunas empresas, te devuelven toda la producción de espárragos o toda la producción de pimiento, porque el pH escapó de los controles o porque se detectó un Clostridium botulinum, por ejemplo. ¿Cuánto significa esta pérdida para la empresa? Que en las empresas agroindustriales del Perú es muy común, es muy común asumir ese tipo de costos. Entonces, miren, aquí tenemos. Y luego tenemos la clasificación de los riesgos. Vamos a tener aquí, bueno, aquí ha salido negro, pero es rojo, ¿no? Riesgo inaceptable. Si el valor de la probabilidad por la gravedad y por la detectabilidad va desde 1 hasta 50, es un riesgo no significativo. Quiere decir que sí ganamos, ¿no? No merma o no perjudica las operaciones. De 51 a 100 el riesgo es poco significativo. Igual, ¿sí? No reviste mayor problema para la orden. Pero ya miren, desde 101 hasta 200 ya es significativo. De 201 hasta 400 es muy significativo. Y de 401 a 1000 es inaceptable. Cuando es inaceptable, simplemente se paran las operaciones e inmediatamente se tienen que definir controles. ¿Sí, señores? ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, vamos, cada uno de ustedes va a identificar un proceso dentro de sus empresas. Si están dos compañeros, trabajenlo entre dos, ¿sí? Identifiquen su proceso, su subproceso, su etapa, sus actividades y miren, para cada actividad vamos a identificar el modo potencial de fallo. Por ejemplo, miren, modo potencial de fallo. Durante el despacho del espárrago se puede realizar el cambio de producto inocuo por un producto contaminado. ¿Sí? Un modo potencial de fallo. El efecto, sabotaje.
¿Sí? Sabotaje, producto contaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá ustedes tienen que ver cuáles son las causas. Primera causa, inexistencia de controles de vigilancia en la sala de despacho, por ejemplo. ¿Sí? Otra causa, selección inadecuada de personal. Y a eso ustedes tienen que definir si hay o no hay controles actuales y luego determinar qué tan probable es que suceda, qué tan grave y qué tan detectable que suceda esa desviación. Calculamos el riesgo puro y luego determinamos las medidas de control. Una vez que determinamos las medidas de control, ¿cuál es el siguiente paso? Nuevamente calcular, pero ya no el riesgo puro, sino el riesgo remanente o residual. ¿Y qué es el riesgo remanente o residual? Es aquel riesgo puro al cual hemos aplicado medidas de control, lo que me ha permitido minimizar o disminuir la probabilidad y la detectabilidad. Por lo tanto, el riesgo es menor. Por lo tanto, es sostenible y permite la continuidad de las operaciones. ¿Está claro, señores? No se preocupen que el primer ejercicio es de aprendizaje. Y si es que no lo practican ustedes, no lo van a poder hacer nunca. Así que ahorita cojan su lapicero, cojan su papelito y nos ponemos a eso. Tenemos 30 minutos, no podemos hacer más. ¿Sí? ¿Cómo van a empezar ustedes? Identificando el proceso, su proceso, etapas y actividades. Bajo el enfoque que nosotros hemos trabajado, que ya lo tienen acá. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sencillo, ¿no? Luego, para profundizar acá, miren, un temita. Muchas veces decimos, hay que aplicar indicadores, ¿cierto? Pero los indicadores, ¿dónde se aplican los indicadores? ¿A las actividades? ¿A la operación? Los indicadores se proponen a las actividades, más no a la operación, porque la operación no es más que el know-how. La operación está dentro de un procedimiento, de un instructivo. ¿Sí? Recuerden eso, muchachos, los indicadores no se dan a la operación, porque la operación es el know-how, es la forma de cómo se hacen las cosas. Pero los indicadores sí se dan hacia las actividades que forman parte de las etapas en un determinado proceso. Ténganlo presente siempre. ¿Correcto? Bien, entonces iniciamos. Iniciamos porque nos falta trabajar aún la parte de productividad, que es el complemento de esto. Una vez que nosotros controlamos las operaciones, recién podemos hablar de productividad. Mientras tanto, ¿qué? ¿Se dan cuenta o no? Muchas veces aquí en el Perú queremos hacer a la inversa. Queremos ver cuál es nuestra productividad para luego ver cómo controlamos nuestras operaciones. ¿Estamos de cabeza o no? Estamos de cabeza. ¿Sí? Arranquemos, muchachos. 30 minutitos, ¿sí?